Entonces, en este contexto, la estética y su nacimiento comienzan a girar en torno de dos nociones, de la razón y de la experiencia. De la razón por influencia del racionalismo francés, la experiencia por influencia del empirismo inglés. Pero noten que razón y experiencia son del hombre. Es decir, el hombre es autónomo respecto de su racionalidad, de su razón y de la experiencia que puede tener. No necesitan de justificaciones externas, razón y experiencia. Quiere decir que hay la estética en este proceso de emancipación del hombre, gira en torno de estas dos vías, la razón y la experiencia. Son como dos corrientes, inglesa y francesa, que van a vertebrar los grandes movimientos estéticos del siglo. Se bastan a sí mismas, la razón y la experiencia, sí, no necesitan de ninguna justificación extraña. Es que la estética comienza a tener un compromiso con el nuevo sujeto burgués. El sujeto burgués es la condición de la estética. Si la estética como disciplina nace, es porque hay un sujeto burgués. El sujeto burgués es el producto social de la Ilustración. Es un sujeto autónomo y es lo que se puede denominar como el nuevo sujeto. Por el otro lado, la estética, tiene un compromiso con el nuevo sujeto burgués y tiene un compromiso con el filósofo. Porque es en esta época que se habla del filósofo como sinónimo de la mayoría de edad. Hay un texto de Kant que trabaja esto que refiere y analiza el fenómeno de la Ilustración y que trabaja la idea de que el hombre en la Ilustración ha llegado a la mayoría de edad. El filósofo es el promotor de la emancipación. Esa emancipación depende del ascenso de la burguesía. Y el filósofo va a llegar con la conquista de la razón, porque el objetivo de esta época es progresar hacia lo mejor. Fíjense, es importante la noción de progreso en esta época. Es la idea de progresar hacia la felicidad del hombre. Es también una conquista en cuanto a libertad política. Comienza a funcionar la idea de ser dueño de uno mismo. Esa es una idea kantiana que va a venir también es del siglo XVIII, es ser dueño de sí mismo. Por lo tanto, hay, por un lado, una especie de dominio de uno mismo, pero que no es ajeno ese dominio, no es ajeno a la independencia del poder económico. Por eso esa constitución del sujeto burgués. Hay de todas estas condiciones emana cierta tranquilidad interior que le inspira a este nuevo sujeto a poder dedicarse al arte. Es decir, está arropado en su propiedad. Hay independencia moral, hay independencia intelectual en este nuevo sujeto burgués, que va a culminar en la Revolución Francesa de 1789. Este fenómeno se va a dar entre los franceses, pero también se va a dar en Inglaterra, en lo que entendemos como el liberalismo inglés. Si hay un fenómeno de acumulación del capital que permite pensar en términos de autonomía. Claro, en este contexto surge ese nuevo objetivo que es el de la utopía de la emancipación humana. Este objetivo está en el marco de lo que vamos a llamar la utopía ilustrada. La estética y el arte son algunas de las manifestaciones de esta emancipación humana. Había cierta admiración por la épica es Homero,
es la epopeya, son los poemas épicos de Homero. Hay una admiración hacia la épica, hay admiración a la tragedia griega, piensen en Sófocles, Edipo Rey, pero de esa admiración se pasa a una identificación con el drama burgués, que es un género que no estaba presente en la antigüedad, obviamente, porque no hay sujeto burgués. Hay una proyección en el drama burgués de sentimientos en los héroes de las novelas. Noten, no es menor lo que sucede en las artes. Empieza a aparecer una lírica fundida con el yo del poeta. No estaba en Homero eso, no estaba en Sófocles ese fenómeno. Quiere decir que empiezan a aparecer géneros nuevos. Literatura de viajes, los diarios, el diario íntimo, ¿no? Los diarios íntimos, el género cartas, por eso aparecen también novelas epistolares y las autobiografías. No es menor, por eso hace un rato yo les decía que si tenían oportunidad de leer a Montaigne, hay un protosujeto moderno en Montaigne. Hay un esbozo de lo que va a ser luego ese yo de la Ilustración, que genera todos estos géneros que antes no existían. Aparecen dando cuenta de estos nuevos géneros, por ejemplo Goethe, con el Werther, el famoso escrito de Goethe, donde hay un yo que se instala en sus sentimientos, en sus vivencias, en sus emociones. Lo escribo por si alguien lo quiere leer. El Werther de Goethe, de 1774. Fíjense que estamos en pleno siglo XVIII seguimos. Fíjense qué rico que es este siglo. Hay allí en Goethe un enaltecimiento del yo. También en Rousseau, la escritura de Rousseau, por ejemplo en La Nueva Eloísa, y en Lessing también, en Natán el Sabio de Lessing. En Natán el Sabio de Lessing es como un manifiesto de tolerancia, pero al mismo tiempo de escepticismo. Hay un manifiesto en contra del fanatismo. Muy interesante todo lo que pasa. Es decir, fíjense que en todos estos géneros se revela una búsqueda del hombre, pero también un retorno a la naturaleza y también un cierto gusto por lo exótico. Por eso aparece la literatura de viajes. Retorno a naturalezas lejanas, a naturalezas primitivas. Es la época en que D'Alembert escribe la enciclopedia. No podemos agregar acá. La enciclopedia de D'Alembert, escrita textualmente, dice D'Alembert, para que no queden espacios inaccesibles a la luz. ¿No? El concepto de enciclopedia no existía. Y Condorcet, un teórico del progreso, justamente hay una suerte de figura, como lo denomina Mayafis, una antorcha luminosa, que es Kant. Kant es el filósofo del siglo XVIII, es el central del siglo XVIII, es el que reclama la independencia de la facultad de filosofía. La filosofía se estudiaba en otras facultades, ¿no? Él lucha para que la facultad de filosofía tenga su propia facultad, que esté por fuera de la facultad de Derecho, de la de Medicina, y separada de la facultad de Teología, cosa que no es menor. Entonces, la Ilustración, va a decir Kant en 1784, es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Y esa salida es lo que para Kant va a ser la razón pura. La razón pura
en Kant, es la que se basta a sí misma. Es la capacidad autóctona que goza de libertad para fijar su propio destino. Es decir, es la razón que puede fijar su destino en el pensar, en el vivir y en el sentir. Por eso la estética. Es decir, que empieza también a considerarse el sentir, la primacía del placer, la sensibilidad, la excitación de los sentimientos, lo que se puede entender como el tocar al corazón, aquello que toca al corazón. Todo eso es lo que refiere la estética. Todo eso es lo que plantea y piensa filosóficamente la estética. Y al mismo tiempo, sentimientos, placer, sensibilidad, todo eso va a tener que estar en diálogo con la razón. Pero no solo en diálogo, va a tener que armonizar con la razón, cosa que no es menor. Con lo cual, hay una utopía ilustrada. La utopía ilustrada va a ser, o va a consistir en que la razón alcance la perfecta felicidad humana, que alcance el bien común y que elimine conflictos. Esto es fundamental en la Edad Moderna. La idea de armonizar opuestos, de eliminar conflictos, de que las diferencias se resuelvan en alguna afirmación. Todas estas condiciones están comprometidas en alcanzar la utopía estética, la utopía de las artes, la utopía de la literatura, es decir, que todas se giran en torno a alcanzar el perfeccionamiento del gusto. ¿Cómo se alcanza el perfeccionamiento del gusto? Con una educación que sea estética, una educación estética en el hombre. El que se encarga de esta idea es Schiller, que piensa en términos de educación estética, como si hubiera un ideal formativo que hay que alcanzar, que se va a plasmar justamente en esa fundación de museos, porque así se educa también, ¿no? Esa fundación de museos, cuidado, no solo de artes, también museos de ciencias, porque la fundación de museos va en paralelo con las enciclopedias. Entonces, es la época también en la que proliferan monumentos de hombres ilustres. Por ejemplo, el de Shakespeare, que está en la abadía de Westminster, es de esta época, es de 1740. También el de Galileo, en Florencia, es de 1737. ¿Notan cómo se acerca la cultura, la ciencia y el arte a la opinión, al gran público? También el monumento a Newton, el que está en Boulay, es de esta época, es de 1780. Es una época en que en algún punto la estética lo que están visionando es felicidad. Es una utopía de estado de felicidad en la que la cabeza y el corazón estén reconciliados, estén en armonía y consigan cierta paz. Es decir, que hay una idea de, lo voy a poner acá al costadito, de Felix Aestheticus. Es decir, el estético feliz. Es la utopía alcanzar el hombre estético feliz. Es una proclama, digamos, de las estéticas inglesas. Por eso la razón aspira a lo universal. La estética, quise decir. Por eso la razón por la cual la estética aspira a lo universal, en lo bello, en el gusto, en el arte, hay cierto movimiento que va en esta línea, pero, como siempre, en paralelo hay un reverso en esta época, como un anverso de la modernidad. Y se trata de actitudes que surgen
de la convicción de que no es posible contener el lado oscuro de la historia. Interesante porque enriquece la época pensar así. Hay ciertos poderes de la naturaleza que justamente no son controlables. Y empieza a aparecer esa idea como contrapartida de tanta utopía y de tanta confianza. Bueno, en paralelo aparece un lado oscuro de lo moderno. Y es que comienzan a surgir las dudas en el capitalismo, comienzan a surgir dudas en el socialismo real y en la razón. Esa confianza que proclaman, bueno, empiezan a aparecer en paralelo, y es como si fuera el lado oscuro de la razón, bueno, cierta duda. Charles Perrault, lo voy a poner acá, pero vamos a hablar de él ahora en un rato. Charles Perrault, en el siglo XVII, 1687, comienza un debate en torno a lo que se llama la construcción de lo moderno. El debate que se inicia, noten ustedes, en el siglo XVII, con Perrault, continúa hasta el siglo XIX. ¿Qué es ese debate? ¿En qué consiste? Ese debate gira en torno a la construcción de lo que se entiende por lo moderno. Y va a tener una denominación, que al día de hoy se sigue citando de esa manera, que es como una pelea, una querella entre los modernos y los antiguos. Pero se denominan en francés como la querelle des anciens et modernes. Y esto va a tener como dos partidos, el partido de los antiguos y el partido de los modernos. El partido de los antiguos, digamos, es el partido de la gente de Versalles, los que conformaban la corte. Son literatos como Boileau, Racine, Bossuet, el filósofo Bossuet, y La Fontaine. Ese es el partido de los antiguos, en lucha y en discusión con el partido de los modernos, autodenominados los bellos espíritus de París, que son Perrault y Fontenelle, pero el que lleva la voz cantante es Perrault. Ellos, los modernos, empiezan a socavar cierto clasicismo imperante, empiezan a tematizar la noción de progreso como síntoma indisociable de lo moderno. Perrault, desde posiciones clasicistas, él empieza a distinguir entre las bellezas naturales y las bellezas arbitrarias. Es muy interesante esto, porque esto de empezar a distinguir, él lo piensa en términos de arquitectura, pero él empieza a distinguir que habría ciertas bellezas positivas, ciertas bellezas naturales, que son aquellas tenidas por universales, válidas para todos, esas bellezas absolutas. Esas, dice, agradan siempre, ¿no? Agradan con independencia del uso que se haga. Pero en contraposición, dice Perrault, hay ciertas bellezas que son arbitrarias, porque son particulares y son relativas. Esas bellezas arbitrarias placen porque nuestros ojos se han acostumbrado a ellas y dependen del gusto particular y dependen de cada pueblo y dependen de cada época. En definitiva, con estas bellezas arbitrarias, ¿de qué está hablando Perrault? De la moda.